el fin de semana el Partido Comunista abordó la fallida campaña presidencial de Janet Jara, les contamos, militante de esa colectividad, que el pasado 14 de diciembre perdió en la segunda vuelta ante José Antonio Kast. Hubo un análisis el sábado realizado por el Comité Central del Partido Comunista sin la presencia de la ex ministra del Trabajo, y en el encuentro hubo críticas a la campaña. Ahora interpretaré la danza nativa de mi etnia. Y también críticas al rol del gobierno del presidente Gabriel Boric. Todo esto sin apuntar hacia Jara, a quien se decidió respaldar y agradecer por asumir el desafío presidencial. Las severas críticas quedaron expresadas en un duro informe de 15 páginas, lo comentamos en la semana, lo publicó La Tercera, en el que repartieron los comunistas entre los integrantes de su comité central ese informe. El documento fue trabajado previamente por la Comisión Política del partido, que integran figuras que estuvieron en el comando de Jara, la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, el jefe de estrategia de primarias y de segunda vuelta, Daniel Núñez, el encargado operativo, Javier Albornoz, y el integrante del equipo de despliegue de Jara, Oscar Aroca. La Tercera cuenta que el mismo texto fue discutido y aprobado de manera unánime por el Comité Central, que compone 96 militantes y donde hay personeros cercanos a Jara, como el diputado electo Marcos Barraza, la exalcaldesa de Santiago Iracy Hasler, y otras figuras que no estuvieron presentes, como la ministra Camila Vallejo y la senadora electa Carol Cariola. Bueno, el texto empieza dando agradecimientos a Janet Jara por asumir el desafío presidencial, y en la introducción reconoce de entrada: hemos sufrido una dura derrota. El resultado representa un hecho político de enorme preocupación. El informe analiza el presente y futuro del Partido Comunista, habla de elecciones parlamentarias, pero ya a partir de la página 9 empieza la autocrítica y dice: debemos mirar de frente a la realidad, asumir con responsabilidad esta derrota y evitar cualquier autoengaño. Solo desde una evaluación honesta, crítica y autocrítica podremos extraer las conclusiones necesarias. Entonces, después de esa introducción, comienzan las críticas. Lo primero que cuestiona el Partido Comunista en la campaña fue el rol del presidente Boric y de su administración. Los comunistas expresaron que un elemento que fue hábilmente usado por las candidaturas de la derecha es la pertenencia al gobierno de Janet. Se refieren a Janet Jara como exministra al hablar de la candidata de la continuidad. Y el texto indica que esa frase de campaña logró canalizar las críticas que la ciudadanía tenía contra el gobierno y transformó el balotaje en un pseudo plebiscito contra la actual administración. Eso sí, no solo hay críticas, se valora el intento de Jara de despegarse del Ejecutivo, un elemento que se identifica como el más dañino para la campaña. Lamentan, pese a todos los esfuerzos, no logramos revertir esta percepción. También se realizan críticas al equipo de campaña de Jara, pero sin mencionar a nadie con nombre y apellido. Oye, amigo, ¿vienes de Tontolandia? Se parte con la estrategia que lideró el sociólogo independiente Darío Quiroga, quien se encargó de planificar la campaña en la primera vuelta, donde Jara se replegó para cuidar su primer lugar y proyectar el diseño del balotaje, donde la exministra pasó a la ofensiva contra Kast. Se valora la estrategia que lideró Daniel Núñez en las primarias, se cuestiona lo que vino después cuando el senador dio un paso atrás y Darío Quiroga tomó las riendas. No se logró consolidar de manera nítida una estrategia de campaña por parte de la conducción del comando, lo que derivó en improvisaciones y un relato que no lograba tener la consistencia que demostramos en la primaria, dijeron. Se dice, la conformación del comando de agosto, cuál fue la estrategia de la primera vuelta, esperando, digamos, pasar a segunda vuelta, estando tranquilos para ahí imprimirle aceleración a la campaña. Dijo, se optó por una estrategia defensiva y reactiva sin un antagonismo claro, lo que debilitó el posicionamiento de la candidatura. Es el documento, y agrega que esto limitó la capacidad de ampliar la base electoral. Después se hizo la crítica más dura, que apunta a la inexperiencia del equipo de Jara en la primera vuelta. Contar con un comando donde gran parte de sus integrantes no tenían experiencia en campañas presidenciales. No permitió que se tomasen decisiones rápidas y efectivas para corregir los déficits. Ni actuar con celeridad en una estrategia para llegar a los nuevos votantes, votante obligado o votante indeciso. También se habla de la campaña, por ejemplo, sobre el tema territorial, que fue un aspecto de la campaña liderada por una militante del Partido Socialista, Nicole Cardoch. Se sostiene que el despliegue por región es extremadamente desgastante para la candidata, le restó visibilidad pública en la primera etapa de la campaña de primera vuelta y que no tuvo un efecto concreto de mayor adhesión electoral. En materia programática que encabezó Camila Miranda del Frente Amplio, se pone sobre la mesa que el crecimiento en primera vuelta requería un programa audaz
y comunicable, centrado en el costo de la vida y el castigo a los abusos. Aunque el ingreso vital se mantuvo como propuesta ancla, faltaron iniciativas contundentes en materia antiabuso. Y se cuestiona también que hubo, dijeron, un giro que vimos en las propuestas de la primaria a la primera vuelta, dicen también. Y lo otro que, esto es bien interesante, el Partido Comunista también se refiere a los cruces que tuvo Janet Jara, el distanciamiento que tuvo con su propio partido, ¿no es cierto? En algunos momentos hubo diferencias explícitas por parte de Janet Jara, y dice que si bien se buscó incidir en los espacios de resolución del comando, fue complejo concretarlo dado el permanente cuestionamiento sobre la excesiva presencia del PC en la campaña. De ahí, a ver, si el Partido Comunista dice que la excesiva presencia del PC en la campaña afectó a la campaña, bueno, deberían preguntarse por qué ellos afectaron la campaña, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos del partido que afectaron la campaña de Janet Jara o que afectan una candidatura presidencial? Sí, yo entiendo que ellos reclaman en realidad que aceptaban la crítica que venía de otros lados y finalmente ellos fueron siendo marginados. Porque dicen, acerca de esto, terminó desdibujando el rol de los partidos, así como la propia autonomía que se le entregó a nuestra candidata, a lo que se suma el excesivo celo de los equipos de apoyo en el control de la agenda y actividades en las que se debía o no participar. También dicen que la salida de Quiroga, Darío Quiroga, por Daniel Núñez de cara a la segunda vuelta y el cambio de estrategia fue tardío. Los ajustes realizados para la segunda vuelta, si bien permitieron detener la caída de nuestra intención de voto, ya proyectaba a Kast la sensación de una candidatura consolidada y triunfante. Eso como parte de los análisis que siguen en relación a por qué perdió Janet Jara la segunda vuelta presidencial. Nada que ver, los gitanos son gente normal, gente buena. Los que se comen a las guaguas son los comunistas. Sí, pues mi amigo. Sí, pues.